El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apresuradamente porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanas o hermanos o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Como hemos escuchado, este Evangelio es muy rico en muy gran contenido de enseñanza para nosotros. Y vemos que aquí Jesús dice que el que deja todo para seguirlo a Él, para cumplir su voluntad, tendrán mucho más de lo que han dejado y recibirán al final de las cuentas la vida eterna. Amados hermanos, estamos en el mes de octubre, que los Estados Unidos dedica este mes a nuestra herencia hispana, como lo ven ustedes, me imagino, en las televisiones, los canales hispanos, como también los canales americanos. Pero nosotros debemos darnos cuenta que la gran fiesta que celebramos cabalmente mañana, el 12 de octubre, es una fiesta eminentemente hispana y también es una fiesta eminentemente católica y cristiana. Lastimosamente, como en tantas cosas en el mundo en que estamos viviendo, no hay muchos aspectos religiosos en los desfiles que se van a celebrar cabalmente hoy, creo, el desfile hispano creo que es hoy, y mañana en el desfile más o menos de la ciudad de Nueva York. Y deberíamos de tener aspectos y señales sacramentales católicos en estas dos
fiestas, en esos dos desfiles, porque el descubrimiento, o más bien el encuentro de estos dos mundos, del mundo de Europa, en especial el mundo católico de la península ibérica, de España en particular, con el mundo de aquí, las Américas, fue un encuentro, no cabe duda, con muchas luces y sombras, como se dice, pero también fue un encuentro, un inicio de una gran evangelización católica, una gran penetración evangélica aquí en este mundo de las Américas. Nosotros cabalmente hoy en día estamos aquí sentados en estas bancas como un legado, una herencia, un resultado directo de esta penetración, de esta evangelización católica que se inició cabalmente en 1493. Justamente el 12 de octubre de 1492 es cuando Cristóbal Colón con sus tres barquitos empezaron a entrar por las aguas del Caribe. Pero fue realmente en 1493 cuando se fundó por la primera vez un asentamiento permanente en la isla de Española, que hoy en día llamamos la República Dominicana y Haití. El primer asentamiento católico hispano, podemos decir, fue en el pueblecito de Isabela. Y por eso, amados hermanos, nosotros como católicos hispanos debemos de darle gracias a Dios que somos herederos de esta gran evangelización, de ese gran esfuerzo, cabal como lo dice aquí nuestro Señor Jesús en el Evangelio de hoy. Nosotros hoy en día no seríamos católicos si no fuera por el tremendo empeño que tuvieron estos misioneros, en especial misioneros españoles y portugueses, que salieron de la conveniencia suya, de un ambiente conocido como fue sus casas y sus pueblecitos, para iniciar esa gran aventura católica, esa gran aventura cristiana de poder propagar la fe en nuestro continente. No cabe duda, como sigo repitiendo, ha habido errores, también hubo muchas cosas negativas, eso nunca se puede negar. Por toda actitud, toda actividad humana tiene sus aspectos positivos y también negativos, porque por el hecho que es un esfuerzo humano, tiene sus debilidades. Solamente Dios escribe recto con líneas torcidas, y Dios pudo sacar gran provecho de muchas cosas tal vez un poco negativas al inicio de esta gran penetración católica hispana en nuestro continente, en nuestras Américas. Pero no cabe duda que a la par de estos grandes misioneros abnegados y tan sacrificados que vinieron aquí en nuestro continente desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile, propagando la fe, y muchos muriendo de enfermedades, muchos muriendo también de enfermedades tropicales, porque démonos cuenta que estas personas eran europeas acostumbrados a un clima totalmente diferente. También muchos se murieron de problemas intestinales, comiendo comida a la cual no estaban acostumbrados. Muchos también murieron de picazones, tal vez de culebras y escorpiones. Muchos murieron también como mártires. Si ustedes, por ejemplo, solamente leen la historia de la evangelización en la Florida, que cuántos franciscanos misioneros fueron asesinados y martirizados por los indígenas del norte de la Florida. Si leemos también lo que pasó en Nuevo México en 1690, cuando hubo una tremenda revolución, en 1620, cuando hubo una tremenda revolución en contra de los frailes, en que muchos de ellos fueron asesinados y martirizados, nos damos cuenta de esta gran valentía que tuvieron esos misioneros para seguir propagando la fe, esforzándose y arriesgando sus vidas. Por eso en esta fiesta de hoy y de mañana tenemos que darle gracias a Dios, que tenemos que tener una actitud de gratitud a la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros pueblos. Pero también a la par de la llegada de tantos millares de misioneros que vinieron aquí a nuestro continente para propagar la fe católica, tenemos que darnos cuenta de un asunto que casi nadie habla, y que es una pena muy grande. Inclusive los libros oficiales de la historia de la Iglesia Católica apenas se menciona esto, pero es una realidad para poder comprender esta gran ocupación y penetración católica hispana en nuestros continentes. Y esto fue que cabalmente los misioneros, cuando vinieron acá, sea de parte del reinado de Portugal o parte del reinado de España, de las Españas como se decía antes, realmente el apoyo de las monarquías españolas y portuguesas fue completa. Si no fuera por el apoyo tan completo, tan total y tan entregado de las monarquías españolas y portuguesas,
Estos misioneros jamás pudieron haber hecho este gran esfuerzo sin la ayuda de ellos, porque las monarquías les dieron a ellos en primer lugar un pasaje libre para venir acá. La monarquía española en especial fue sumamente generosa en comprándoles y regalando a los misioneros, a muchos de ellos, las vestiduras de su servicio como sacerdote, los libros sacramentales, les daban sus cálices. Y después, al venir aquí a las Américas, a muchas órdenes misioneras y católicas, las tierras que fueron concedidas a ellos de parte de los reyes españoles para poder construir sus monasterios, para poder criar su ganado y también sembrar sus siembras por todo este continente para poder sostenerse y sostener los trabajos cabalmente de los misioneros en los lugares más interiores de los países que estaban intentando evangelizar. Por ejemplo, cuando llegaron los franciscanos, los dominicos, mercedarios, jesuitas, agustinos a Lima, Perú, ahí lo que pasó es que la corona española les concedieron a ellos unos grandes terrenos y crearon sus monasterios. Poder, a través de esos monasterios y la crianza de ganado y del sostenimiento a través de sus cultivos, pudieron ellos sufragar los gastos de los misioneros que entraron a los Andes a iniciar parroquias más adentro de las afueras de la ciudad de Lima. En todos los monasterios que fueron concedidos a ellos por la corona española, pudieron sostener financieramente la evangelización más adentro, en los lugares más difíciles de sostenerse económicamente y físicamente. Por eso, amados hermanos, todo este tremendo trabajo de evangelización ha sido un esfuerzo sumamente bien ordenado y en una forma muy bien metódica. Por eso nosotros podemos decir de país en país, desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile, incluyendo Uruguay naturalmente, podemos ver tantas iglesias coloniales en los lugares más recónditos. Es una cosa increíble. Cuando uno va, por ejemplo, al Ecuador, al Perú, otra vez más adentro en Colombia, uno ve iglesias coloniales en lugares más inesperados. A ver, porque esos misioneros, apoyados cabalmente por sus monasterios en las ciudades más grandes, que apoyados por la corona española, pudieron hacer esos trabajos de una manera metódica y organizada y ordenada. Por ejemplo, en la misma Guatemala, donde tuvieron la gran ciudad de los caballeros de Santiago, que hoy en día llamamos la Antigua, que tiene 97 monumentos de catedrales, de iglesias, de conventos destruidos por el terremoto de 1774, vemos que esos monasterios eran inmensos, con muchos misioneros, con muchos frailes, y a partir de la Antigua o de Santiago de los Caballeros, fueron adentrando de los pueblos indígenas de los Altos, y ahí pudieron sufragar sus gastos y evangelizar a la gente de la manera más apropiada, siendo y teniendo su apoyo económico, financiero y espiritual cabalmente los monasterios enormes que había en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y así fue por toda Hispanoamérica. Por eso, amados hermanos, nunca debemos de tener un complejo de inferioridad frente a otras culturas al darnos cuenta que Dios nos escogió a nosotros para poder evangelizar, propagar nuestra fe católica. Nosotros, los hispanos, somos los más católicos en términos de números en todo el planeta. La lengua española y la portuguesa es la más común entre los católicos en el mundo entero, no la inglesa. Por eso, como resultado, efecto de lo que estamos conversando y de lo que estamos reflexionando hoy en este día. Y la base de todo esto fue, a fin y al cabo, esta gran generosidad de la cual habla Jesús en este evangelio de hoy. ¿Están ustedes dispuestos?, les decía Jesús a esos misioneros y a estos también colonizadores y pobladores que vinieron a nuestro continente. ¿Están ustedes dispuestos de dejar el confort, el ambiente agradable de sus propios países, de sus propios pueblecitos, para iniciar una vida nueva? Esa es la pregunta que el Señor les daba a los misioneros en particular y los pobladores que vinieron aquí también. Y al fin y al cabo ellos tuvieron la valentía y la fe, la piedad y el esfuerzo y el coraje espiritual de asentarse en estos lugares tan inhóspitos en muchos sentidos de la palabra, y muchos murieron, como repito, por tantas enfermedades y dificultades, y lograron fundar pueblecitos y al fin y al cabo fundar ciudades de la cual hoy en día disfrutamos. Sería tan conveniente y tan interesante estudiar solamente la penetración española católica, justamente lo que hoy en día es la República Dominicana,
porque la República Dominicana tiene el honor de ser la primera de todos los países nuestros de Hispanoamérica, inclusive todo este continente, incluyendo los Estados Unidos, de ser el primer lugar donde hubo la primera iglesia católica, la primera catedral, la primera imprenta, el primer hospital católico, la primera universidad. Todo lo que empezó, de la cual hoy disfrutamos a lo largo de toda Hispanoamérica, se inició y se empezó cabalmente en lo que hoy en día es la República Dominicana, o sea, en la isla de Española. ¿Y qué sufrimientos tuvieron estas gentes? No estamos de ninguna manera negando las atrocidades, los atropellos que también hicieron algunos conquistadores contra los indígenas taínos. Nunca podemos negar la tragedia tan grande demográfica que sufrieron ellos, en que tantos de ellos murieron por enfermedades y por atropellos. Esto nunca se puede negar, porque la historia tiene que ser clarísima, como el agua que uno ve en una botella. Pero al mismo tiempo no podemos negar lo positivo, que esos pueblecitos se fueron fundando como Concepción de la Vega, como Santiago de los Caballeros por el Cibao, como también la gran ciudad de Santo Domingo, que fueron siempre arriesgados por los ataques de los indígenas caribes, que eran caníbales, y después por los piratas franceses, holandeses e ingleses. ¿Cuántas veces no fue atacado la ciudad de Santo Domingo, y siguió resucitando otra vez? Por eso, amados hermanos, esta aventura católica hispana aquí en nuestro continente es algo maravilloso, de la cual jamás nunca nosotros debemos sentirnos nosotros avergonzados. Al contrario, sin negar los atropellos, sin negar las cosas negativas que hubieron y que han habido y que siguen siendo hoy en día, no podemos negar y darle gracias a Dios que el Señor ha logrado a través del gran coraje espiritual de los misioneros, del gran apoyo en todo el sentido de la palabra de la corona española, y también del valor y la piedad de muchos pobladores católicos buenos que vinieron acá, que en la Iglesia Católica se asentó honda y profundamente, se arraigó honda y profundamente en las raíces, en las entrañas de nuestro continente. Y por eso nosotros como católicos tenemos que tener este orgullo en ser católico, pero católico hispano, con esas costumbres buenas que nunca jamás debemos de negar, de rechazar y de olvidar en nuestras casas. Ustedes saben muy bien que nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ellos rezaban su rosario muchas veces, 3 veces al día. Y muchas veces, incluyendo lo que yo experimenté en Guatemala, muchos rezaban su rosario justamente por la noche cuando estaban justamente listos para poder comer a las 6 de la tarde. Ya rezaban su rosario juntos a las 6 de la tarde y después comían. Esas costumbres no debemos de olvidar, a pesar de lo difícil, de lo frenético que es la vida nuestra que hoy en día en los Estados Unidos. Nunca debemos de dejar algunas de esas costumbres tan positivas y tan buenas para mantener unidas nuestras familias católicas hispanas en nuestros hogares. Antes y después de comer se rezaba. Nosotros debemos de hacer lo mismo. En cada casa a lo largo del continente nuestro, en cada casita, había, por ejemplo, un altar donde tenían las personas, sus familias, sus santos y sus imágenes. Esto también debemos de tener nosotros, no esconder una imagen de la Virgen atrás de un armario o tener un crucifijo otra vez en el baño. Al contrario, nosotros debemos tener siempre un lugar muy específico donde nosotros podemos decir, ahí está nuestro rincón del cielo en nuestra propia casa, que indica que nuestra casa es una casa católica, cristiana, un hogar católico. Por eso el problema que tenemos muchas veces nosotros tenemos una vergüenza frente a otras culturas en referente a nuestra fe católica y en referente a nuestra identidad cultural. Ser hispano no necesariamente tiene que ser una persona descendiente de la península ibérica, tener sangre puramente española o portuguesa. Ser hispano es una persona que comparte los valores de nuestra cristiandad, específicamente hispana. Esos valores de hospitalidad, esos valores de acogida, esos valores de amistad, esos valores de generosidad, esos valores de servicio, esos valores de reconciliación, esos valores de alegría en la fe. Eso es lo que es ser católico hispano. No necesariamente puede uno decir que somos descendientes de los conquistadores, de ninguna manera. Es mucho más grande que eso. Uno puede ser hispano teniendo raza tal vez indígena o tal vez teniendo raza de Italia. Lo importante son los valores católicos que todos nosotros compartimos. Eso tenemos que darnos cuenta de ello también. Porque, amados hermanos, esa riqueza
no debemos de perder. Ese tesoro de nuestra fe no podemos de perder. Y por eso es importante durante esta misa, démosle gracias a Dios que somos nosotros católicos hispanos, agradecidos por todo ese gran esfuerzo de más de 400 años. Y que nosotros también tenemos el mismo reto, lo hemos recibido de Jesús, ese mismo desafío de compartir nuestra fe con los demás, de propagar nuestra fe con los demás y de inculcar, como sigo repitiendo, inculcar en el corazón de nuestras familias esos valores que hacen de nosotros algo específicamente puro, limpio y bueno frente a los ojos de Dios. El mismo Papa, el Papa Francesco, ama honda y profundamente nuestra cultura hispana. Cuando estuve en Brasil le encantó completamente la acogida que le dieron los brasileros, como también ahora le dimos esa acogida tan tremenda aquí en la ciudad de Nueva York, porque él sintió este acompañamiento, esa acogida, ese calor humano, en especial cuando fue también aquí a esa escuela hispana que tenemos en East Harlem cuando estuve con los niños. Él conoce y respeta y aprecia nuestra cultura tan bonita, tan hermosa, pero de la cual tenemos que conservar con nuestro esfuerzo. Que eso sea nuestra realidad en nuestra vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.